Disculpen. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por su presencia. Es para mí un placer. Ya saben que a mí esto me fascina y demás. Y verlos a ustedes después de tantos años que a veces a algunos no los he visto, muchísimas gracias por estar aquí. Pues bien, como dijeron, vamos a hablar acerca de los problemas reproductivos. Yo voy a hablar desde el punto de vista de trabajo en campo, ¿sí? O sea, si yo estoy escuchando cosas muy interesantes, o sea que bueno, me da mucho gusto, pero algo de lo que hemos estado nosotros escuchando es que necesitamos antes ser capaces, tener los conocimientos para poder dar el siguiente paso y poder ser capaces de hacer todas esas pruebas que nos están pidiendo. Desafortunadamente nosotros a veces en granja desconocemos, o sea, llegamos y tenemos que dar una solución ya, ¿sí? O sea, ¿qué está pasando? Dígame qué puedo hacer, doctora, qué, etcétera. Entonces yo les voy a presentar algunas cosas, doctora, excelente, porque ya dijo usted muchas cosas que pues a mí me tocaba, pero excelente. Entonces, me tocaba de cosas emergentes y demás, pero la doctora sabe más que yo muchísimo. Y vamos a ver todos los diferentes problemas que hay. O sea, ustedes saben que la producción porcina cada vez necesitamos más cerdos. Y aquí es muy importante saber que hay problemas infecciosos y no infecciosos, ¿sí? Y también la micotoxicosis reproductiva es un desafío de verdad, es un problema severo en granjas, como bien les decía, ¿sí? Y tenemos aquí algunas micotoxinas que producen inmunosupresión, curiosamente, aflatoxina, la vomitoxina, la T2 y el ergot. ¿Sí? Entonces, yo les voy a hablar acerca de la signología y las lesiones, todo lo que vemos en granja. Y también algo que he platicado yo con algunos colegas, dice, es que sabemos exactamente qué es esta micotoxina, que tenemos esto, tenemos aquello, pero no somos capaces de detectarla. Pues por lo que acaba de decir la doctora también es cierto, ¿no? Hay muchas micotoxinas emergentes, hay muchas micotoxinas que ni siquiera sabemos cómo detectarlas, además que no son homogéneas. O sea, si yo tomo una muestra de aquí, de justo donde no tomé, ahí estaban. También les quiero mostrar, si me permiten, el grano, ay perdón, esto como que me falla. Tenemos el grado 1, que es para consumo humano. Si ustedes se dan cuenta ahí, tenemos maíz blanco, maíz amarillo, y aquí tenemos un problema en México en el sentido de que no nos permiten utilizar el maíz transgénico, ¿sí? Pero yo les voy a presentar algunas imágenes donde dicen es que están sembrando sobre cosas que dejaron de la cosecha anterior, y ya sin que nosotros sepamos, ya se está utilizando el maíz transgénico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sin querer ya lo estamos consumiendo, ¿sí? Y además, vean aquí ustedes, para el consumo animal, grado 2, grado 3. Vean las características, vean cómo están, o sea, ahí tenemos ya maíz cortado, o sea, maíz que definitivamente no le va a dar al cerdo la nutrición necesaria para que él se desarrolle, ¿sí? Si me permiten ustedes, estas frases a mí me encantan. Dice, comer puede ser peligroso, pero no comer es mortal. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tratar de encontrar la forma de que sigamos nosotros comiendo, saber convivir con las micotoxinas, saber cómo controlarlas, prevenir. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Prevenir es lo más importante. Yo no compro un seguro de auto ya cuando choqué, lo compro antes para evitar cualquier tipo de problema que pueda tener. Lo mismo pasa con los productos para micotoxinas, para poder detenerlas y todo, ¿sí? Entonces, otra frase que también me encanta, del profesor Hans Stein, que dice, análisis de materia prima es vital. ¿Por qué es vital? Porque si yo vendo un producto de buena calidad, ellos saben que yo siempre escojo las mejores cosas, la mejor materia prima. Entonces estoy diciéndole, hey, compren porque aquí, créanme que yo hago todas las pruebas necesarias para que lo que ustedes están consumiendo tiene las mejores condiciones, ¿sí? Y también otra cosa que me encanta del profesor Malman, él está en Brasil, él le encanta mucho y tiene muchos estudios allá en el sur de Brasil, y a él le encanta mucho todo la seguridad en la cadena alimentaria. Pero no solamente depende de los que estamos en la granja, depende de cada una de las personas involucradas en la producción animal, ¿sí? Y vean aquí, es muy interesante.
A veces decimos, no, es que lo que está pasando aquí en México no tiene nada que ver. No. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo, algunas me dijeron, sí, me acuerdo de ese caso, se compró grano en Ucrania. Estaban súper felices porque fue un barco y wow, o sea, un precio impresionante. Ya cuando llegó a México, imagínense todo el tiempo que pasó para poder llegar a México, empezaron a tener problemas y problemas, y estoy hablando ya hace de como 25 años más o menos, hace mucho tiempo, ¿sí? Y encontramos problemas que antes nunca se veían, entonces no sabían por qué. Entonces concluimos que las micotoxinas venían en todo ese transporte, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos también, hay varias cosas aquí, yo no les voy a hablar de México, les voy a hablar del continente americano. ¿Sí? Muchos de los casos que aquí tengo son de algún lugar, se dice el pecado, pero no se dice el pecador. Entonces, algunos los reconocerán, otros son, les digo, de diferentes partes del continente americano. Y algo que también me llama la atención, que quiero compartirles, cuando nosotros hablamos de la susceptibilidad de las diferentes especies, vean el cerdo. A él le pueden afectar todas las diferentes micotoxinas. Esto no es algo nuevo, ya tiene tiempo, pero lo que me llama mucho la atención es que aunque aún siendo muy susceptible a todo ese tipo de micotoxinas, tiene una excelente palatabilidad. ¿Qué quiere decir? Les voy a presentar algunas imágenes donde si al cerdo no le gusta, simplemente no se lo come. ¿Sí? Entonces a veces decimos, es que el consumo ha bajado, es que no quieren comer, ¿qué hacen? Y muchas veces es porque eso que vamos a dar al cerdo no lo convence, ¿no? Bueno, pues si gustan hacer preguntas, con mucho gusto. Entonces, la mejor prevención, ¿dónde inicia? En el campo. Y es lo que yo les comento. Si ven ustedes, este es un sembradío excelente, ojalá todos fueran así, es parejo, todo bien, pero vean ustedes aquí, todo esto es de la cosecha anterior y no es un grano limpio. Acá también empezaron a sembrar sobre los restos que había de la cosecha anterior. Aquí, por ejemplo, vean ustedes, es maíz y ya tiene ahí aspergillus y se supone que es un género que no se produce en el campo. Ahorita les voy a mostrar más cosas. Aquí también, vean ustedes, está todo el maíz al aire libre, a lo mejor llueve, a lo mejor hace sol, no sabemos cómo sea el clima, pero se puede ver afectado. Ok, este ya lo desgranaron, ya lo encostalaron y le pusieron plástico encima. Entonces eso también es nocivo, es negativo, no le favorece, es humedad. Como les decía, el género Fusarium siempre lo relacionamos que se produce a nivel del campo. Y el género Penicillium y Aspergillus va a ser al momento de almacenar, al momento ya cuando lo tenemos a este nivel, pero como bien les decía, ahora ya no pasa así. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí nosotros tenemos todas las micotoxinas en campo, todas las micotoxinas de almacén y transporte, vamos a tener la contaminación, suministro del alimento, ya llega a la granja, las cerdas, ojalá si estuvieran de felices y contentas, pero vean los comederos, ¿sí? O sea, todo llegó muy bien, ay, por fin, qué bueno. Entonces, ¿qué sucede? No cambian constantemente el alimento del comedero, vacían sobre el alimento que ahí estaba. Entonces, sin querer, estamos generando más y más problemas de micotoxinas. Esto me llamó mucho la atención porque si ustedes ven los niveles, han ido cambiando impresionantemente. Estas son las regulaciones que existían, después dieron estas para el campo y esta es la última del 2023 y vean, cada vez van bajando más porque se necesitan cantidades pequeñas porque el animal va consumiendo poco a poco, son problemas crónicos. Por eso no le apuran mucho a las personas las micotoxinas porque matan al animal. Pero ¿qué sucede? Que vamos a tener un retraso, vamos a tener más días a mercado, o sea, muchísimos problemas que a veces es que me salió barato el grano. Esa sería la respuesta del productor. Entonces dice uno, no, o sea, ve todo lo que te va a pasar si no pones atención en este tipo de cosas, ¿sí? Y acá también algo muy importante, el doctor también mencionó algo de eso,
En muestras que se tomaron durante un periodo de 5 años, vean, 70% presentaba una sola micotoxina y el 50% más de una sola micotoxina. Además de que existe sinergia, entonces si hay una, créanme que seguramente va a haber muchas más. Y también aquí algo muy interesante, vean, este fue un estudio que se hizo en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Entonces, Entonces vean ustedes aquí, el maíz, 30%, alimento en fábrica, 52%, y alimento en comedero, 91%, o sea, es impresionante, era lo que yo les mencionaba, se juntan y ya a nivel de comedero es cuando el animal empieza a consumir grandes cantidades de micotoxinas. Y recuerden, sucede con los cerdos como nos sucede a nosotros humanos, no a todos nos va a afectar algo, no a todos nos da alergia el aire o lo que sea, los cerdos igual, a veces los tratamos como un grupo, pero individualmente su respuesta es totalmente diferente, ¿sí? Aquí les presento todo, lo pueden leer ustedes si quieren, pero yo dividí los problemas de dos tipos, los que son directos, directamente van a afectar al órgano sensible, al órgano diana, al órgano blanco, como le quieran ustedes llamar, pero tienen cierta afinidad por algunos órganos las micotoxinas. Y ya abajo yo les puse aquellos que van a afectar indirectamente, no van a afectar al órgano, pero sí van a provocar que el animal se vea afectado y obviamente se va a reflejar en problemas reproductivos, pero no son directamente, ¿sí? Esto me encanta, a mí me tocó trabajar mucho en Inglaterra con embriones, entonces yo les quiero mostrar, porque a veces decimos, es que la cerda, no sé, o sea, estaba cargada y de repente, porque no nos damos cuenta, ¿sí? Este es un embrioncito de 12 días, este es la línea primitiva, estos son los pliegues neurales, este tiene 12 días, este tiene 13 días, este tiene casi 15 días, 14, 15 y este tiene 16. Pero vean aquí, cada cuadrito mide 1 milímetro. Entonces imagínense ustedes, están en el útero y recuerden ustedes cómo es el epitelio, la placenta, perdón, es epitelio corial. ¿Qué quiere decir? Que va a haber 3 capas de la cerda y 3 capas de lechón. Entonces, están así, en cualquier momento se puede desprender fácilmente y por eso no llegamos a ver implantación del embrión, porque ahorita les voy a enseñar más lesiones. Estos son casos típicos, nosotros hicimos pruebas y demás. Esto lo hicimos con el doctor René Márquez, en paz descanse. Él nos hacía todo lo relacionado con el diagnóstico. Entonces usamos aquí una técnica de Van Urk, en la cual no nos dice exactamente qué ergotoxina está afectando, no nos dice qué cantidad, pero nos dice hay ergotoxinas, ¿sí? Entonces esto fue lo que nosotros encontramos. Y no es una sola granja, como bien les dije, son granjas de cualquier parte del continente americano. Y vean ustedes las características, es impresionante lo que llegan a hacer las ergotoxinas. Tampoco digo el pecador, nada más digo el pecado, vean, es un lechoncito que acababa de nacer y nació con la cola totalmente necrosada, ¿sí? Y vean estas cerdas, ni parece que estuvieran gestantes, están totalmente afectadas, unas condiciones terribles, y obviamente los lechones, de una u otra forma, van a tener problemas, van a tener más infecciones secundarias, porque como bien dijimos, son hepatotóxicas, ¿sí? Producen muchísimas lesiones a nivel del hígado, y ustedes saben que el hígado nos ayuda mucho a que nosotros tengamos energía, podamos movernos, etcétera. Alguien que le da hepatitis está a veces ictérico, nada más quiere estar dormido, etcétera. Entonces imagínense en los lechones, ¿no? También el efecto que puede llegar a tener. Es igual, ergotoxinas, y vean lo que nosotros observamos. Nos llamó mucho la atención ver esta cerda así, decía, ¿qué es esto? Entonces, lo primero que empieza uno a imaginarse es un problema septicémico, seguramente hay algo que ver con alguna enfermedad infecciosa, pero no, o sea, más adelante les voy a mostrar las imágenes. Algo que también nos llamó la atención, esta era una cerda, no producían leche, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta
micotoxina, déjenme, inhibe la prolactina y el desarrollo de glándula mamaria. ¿Sí? Entonces, si esto sucede en animales ya gestantes y demás, no va a haber producción de leche o va a haber una mínima cantidad de producción de leche. Pero si sucede en animales más jóvenes, no va a tener un desarrollo de la glándula mamaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no va a ser capaz de producir la leche suficiente, tú dime, leche suficiente para poder alimentar a los lechones, ¿sí? Pero vean aquí, esto a mí de verdad que los vasos sanguíneos tortuosos, yo decía, ¿qué es esto? O sea, me llamó mucho la atención porque jamás había visto yo este tipo de lesión. Entonces yo siempre que voy a algún lugar les digo, si no quieren que les diga mentiras, ¿podemos abrir un cerdo? Entonces casi siempre me dan permiso, ¿no? Pues tenemos un animal que acaba de morir, tenemos esto, que le aplicamos eutanasia correctamente y demás. Entonces, afortunadamente he tenido la oportunidad de sí hacerlo. Y esto fue lo que encontramos. Como bien les decía yo, vamos a encontrar gangrena húmeda, los que se van a ver afectados son los vasos sanguíneos, y también encontramos hemorragia a todo nivel. Y como bien les había dicho, el diagnóstico lo hicimos por histopatología y por la técnica de Van Urk. ¿Sí? Vean aquí, esto fue lo que encontramos en la cerda. ¿Recuerdan la cerda que les mostré que tenía la congestión severa, que yo dije, ha de ser un problema infeccioso? Esto era lo que tenía. Cualquier cantidad de sangre a nivel de la cavidad abdominal. Impresionante. Entonces decía, nada, no había un órgano roto, no había nada que me dijera, por eso tiene esas características, ¿no? También encontramos a nivel de pulmón hemorragias. Este hígado de los animales que les mostré con el vaso sanguíneo totalmente tortuoso, ¿sí? Tenía el aspecto como cocido. Ustedes saben que un hígado, cuando está vivo, cuando está bien, está rojo, tiene sangre. Aquí no, aquí lo cortamos, lo vimos y nada, como si fuera un hígado cocido. Y vean los lechones, predominó sangre, había hemorragias a todo nivel. Vean, líquido amniótico totalmente rojo. Y estos son los granos que encontramos. Este es el grano que estaba. Abrimos a la cerda y vean el grano que tenía la cerda en el estómago. O sea, impresionante, ¿sí? Y acá lo que más consumen en ese lugar era básicamente sorgo. Luego también tenemos problema de splay leg, patas abiertas, pero algo muy interesante, apenas en el 2023 en Alemania, acaban de encontrar que más bien se relaciona con un problema genético. ¿Sí? O sea, es una alteración de Homer, se llama. Entonces, dicen, quizá puede deberse a eso. Entonces, como que ya no nos va a quedar decir splay leg o patas abiertas seralenona, porque hicieron varios estudios, muchos lo consideran como multifactorial. Entonces, pero yo se los dejo porque también lo tomamos como una característica de una intoxicación con seralenona. Entonces, no importa, o sea, encontramos muchas patas abiertas. Y ya algo muy interesante, la ginecomastia. La ginecomastia, que es el incremento de glándula mamaria en machos, ¿sí? Entonces, a veces va uno caminando, va viendo, dice, ay, qué bonita hembra, ¡ay, es macho!, ¿no? Entonces, hay que fijarse muy bien. Sí. Exacto, sí. Ya no se sabe, ¿verdad? Entonces, aquí se observa perfectamente bien el desarrollo de la glándula mamaria, ¿sí? Entonces, eso también, esta micotoxina en machos también produce ciertos problemas, ¿sí? Disminuye el líbido, a veces afecta, en algunos los testículos también están disminuidos de tamaño, o sea, hay varias alteraciones, pero créanme que a veces no nos fijamos tanto en el macho en ese sentido porque a lo mejor no lo usan para pie de cría, es un macho que está ahí en engorda, donde sea, pero encontramos este tipo, pero son pistas que nos está diciendo aguas, puede haber micotoxinas aquí. Y vean, también estas, ay, perdón, no sé qué dicen. Me quedan sin toma. Bueno, es que las imágenes sí están muy bien, perdón. Entonces aquí, o sea, quiero que vean las imágenes más que lo que está escrito. Y estas aquí son de diferentes partes, como bien les decía. Ay, es que no me quiere. Bueno, ni modo. Entonces aquí tenemos prolapsos a todo nivel.
Hay algunas, como bien les dije, de cualquier parte del continente americano. Aquí ya tenemos un prolapso totalmente de útero, entonces obviamente también va a haber abortos. Entonces, y también tenemos algunos prolapsos rectales. Entonces yo cuando voy a granjas les digo, sean muy cuidadosos, chequen si no es una cerda, un animal que tenga problemas respiratorios. A veces con los estornudos constantes se puede observar un tipo de prolapso rectal, ¿sí? Entonces deben de ser cuidadosos y observar ese tipo de cosas. Uy, ¿cuánto me dijeron, perdón? Gracias. Entonces vean, todo esto es también relacionado con la cerebrona. Por eso les digo, hay muchas pistas que nos van a estar indicando, cuidado, cuidado, puede haber micotoxina, ¿sí? Aquí tenemos la tumescenia, que sería la inflamación de la vulva, enrojecimiento. Entonces igual, estas imágenes son de muchas partes aquí del continente. Esto, vean, es impresionante porque si ustedes se dan cuenta, existen quistes. Nos comentaron en pláticas anteriores que los quistes pudieran deber. Estos animales son de rastro, animales que iban, todas las imágenes son de rastro. Entonces dices, ¿cómo van a estar utilizando estrógenos? ¿Cómo van a estar? No, pues estos animales son de rastro, llegaron de rastro, ¿no? Y lo interesante, a ver si me deja apuntar, sí, gracias. Este es un útero normal, con ovarios y todo, y este es un útero afectado. Les comenté que los embrioncitos miden aproximadamente 2 milímetros, etcétera, etcétera. Y aquí lo que observamos es hidrometra, presencia de líquido en el útero. Entonces, como bien les decía, va a ser imposible que haya una implantación del embrión en este útero, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en la granja recuerdo muy bien que había una fertilidad de 65%. Entonces ellos decían, no, es que la vacuna, es que siempre el problema son las vacunas, es un tipo de infección, etcétera. Fuimos al matadero, al rastro, y eso fue lo que encontramos. Le dije, ¿sabes qué? Ya sé cuál es tu problema, va a ser esto. Y sí, pero nunca jamás pensaron que las micotoxinas pudieran estar afectando. Esto también tiene hidrometra, este y este. Y vean aquí, es muy interesante, les puse esta que es piometra, es un problema infeccioso totalmente diferente. Aquí va a tener afectación a nivel del miometro y el hidrometro. Tenemos las aflatoxinas, que ya la doctora también nos explicó. Y vean aquí qué es lo que hace. Yo les voy a dar unas claves, porque dice retraso en crecimiento y pelo hirsuto. Son de la misma edad. Y vean ustedes, o sea, afecta, como bien dijimos, la aflatoxina, el hígado, etcétera. Entonces es un animal que nunca va a tener la oportunidad de comer. A lo mejor el comedero le queda lejos y ustedes creen que al paso que va difícilmente va a poder comer lo que él debe. También se afecta, esta también se elimina por heces y por orina. Aquí tenemos ictericia. Entonces ya hay varias pistas que nosotros podemos ir juntando. ¿Cuánto me queda, perdón? Y vean, esto está muy interesante. ¿Cuánto? Muchas gracias. Esta es una esteatosis hepática. Todas estas son lesiones a nivel de matadero, de rastro, ¿sí? Entonces, vean, esta es la aflatoxina que, como dijimos, no afecta directamente al órgano reproductor, pero sí indirectamente. También encontramos hígados con manchas, puntos hemorrágicos, un hígado totalmente friable que lo tocamos y se deshace. Y vean aquí la cirrosis hepática. O sea, estos animales, ¿cómo van a tener la fuerza para moverse? ¿Sí? También observamos engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar. Entonces recuerden que casi siempre van, llegan al hígado, regresan otra vez a bilis y de ahí ya se van a todo el aparato circulatorio, ¿no? A diferentes órganos. Y algo que a mí me gusta mucho recalcar es el vaso. Para mí el vaso es un órgano vital porque de alguna forma también provee la cantidad de sangre para que el animal pueda moverse y demás. ¿Cómo sé que es un vaso inactivo? Está completamente blanco. Recuerden ustedes que si ahí va a ser un reservorio de eritrocitos, de células de defensa, etcétera, mínimo debería tener una coloración más rojiza, activo. Aquí no, aquí lo vemos, es un vaso que me está indicando, híjole, este pobre animalito no se está defendiendo. Cualquier enfermedad lo puede afectar terriblemente, ¿sí? Y como les digo, nos basamos mucho en la histopatología, todas las cosas que observamos, y aquí, si hay aquí médicos veterinarios, recuerden
recuerden ustedes la histología, que tenemos una tríada porta, una arteria, una vena y un conducto biliar. Yo he llegado a contar hasta 30 conductos biliares, entonces dices, wow, eso no es normal. Entonces es muy típico y característico, no patognomónico, característico de una intoxicación con aflatoxina, ¿sí? Y muchos cambios degenerativos, gran cantidad de cambios degenerativos. Bueno, y el DON, nada más déjenme enseñarle perdón, es que esto sí es muy importante, porque casi nadie revisa el estómago. Para mí el estómago es muy importante, porque todo el alimento, ¿a dónde cae? Al estómago, ¿sí? Entonces yo les he comentado que en el estómago tenemos la parte que viene del esófago, tenemos la parte fúndica y la parte pilórica, ¿sí? Entonces no todo es 100% ácido. Vamos a tener los extremos donde es mínima la acidez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a ser más alcalinos. Nosotros sabemos por estudios, por algunas publicaciones que se han hecho, que la vomitoxina lo que daña es la pars esofágica, la parte que llega que viene del esófago, perdón. Entonces aquí el epitelio, si recuerdan ustedes rápidamente, es cilíndrico, ¿sí? Además de ser cilíndrico, va a tener vellosidades. Entonces, ¿eso qué hace? Transporte el alimento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si en lugar de tener ese epitelio cilíndrico, tiene metaplasia? La metaplasia, ¿qué es? Cuando el epitelio cambia, entonces en lugar de ser cilíndrico, tenemos epitelio cúbico, epitelio plano, porque el órgano se está tratando de defender de todo lo que sucede. Algo también que encontramos aquí es reacción linfoide, ¿sí? Yo le llamo reacción linfoide porque al microscopio lo que veo es muchas células linfoides. Entonces, es una reacción del estómago ante algo que lo está irritando. Y vean, esto, ya, esta y ya. Entonces aquí, es que esto de verdad que, no sé si ustedes lo han visto, pero esto es único. Chequen los estómagos y van a ver. Como bien les dije, la parte que va a estar afectada va a ser la pars esofágica. Esta es la pars esofágica, la parte que viene del esófago y cae al estómago. Vean, aquí hay restos de alimento. Entonces quiere decir que el alimento lo está afectando. Y aquí veo yo dos úlceras. Entonces, la primera úlcera definitivamente está relacionada con el alimento. La otra, en la zona fúndica, ya me está indicando que es más bien relacionada con falta de alimento, con acidez, ¿sí? Entonces, porque está en la zona donde hay mucho ácido, el pH es más ácido, ¿sí? Entonces, y esos son de T2, ya. Muy bien, un aplauso a la doctora.